lo que ellos hacen es esconderse en las cuevas y ocupan el lugar de los cristianos que estaban escondidos en las cuevas. Los cristianos salen para recibir al Señor y los impíos se esconden en las peñas. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de la Verdad Ilustrada. Hoy queríamos tocar unos versículos que se encuentran en el capítulo 6 de Apocalipsis. Concretamente los versículos van del 14 al 17, pero queríamos hacer especial énfasis en uno de ellos porque hay una situación curiosa, extraña, quizás fuera de lugar, y queríamos analizar el porqué, ¿no? El porqué de esta situación y explicar un poco, pues, el contexto. Así que vamos ya con la lectura, como decíamos, de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos que esta situación que se nos presenta aquí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el último tramo, ¿no?, del capítulo 6, que nos habla, ¿no?, de los sellos, y es el sexto sello. Si leemos el contexto, si miramos el contexto de estos versículos, vamos a ver que realmente, pues, están hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, del Hijo del Hombre, y son las señales previas a esa venida. No es el momento exacto justamente ya cuando viene, sino es momentos antes de la aparición del Hijo del Hombre en el cielo. Y vemos como hay una serie de personas, en el versículo 15, una serie de personas de diferentes rangos, estratos sociales, que todos ellos tienen un mismo pensamiento, tienen miedo y deciden o creen y piensan y oran, imploran a que los montes y las peñas caigan sobre ellos, ¿no? Dice que ellos se escondieron en las cuevas, ¿no?, y entraron en las peñas, ¿no?, entre las peñas de los montes, y que pedían a ellas, a las rocas y a las peñas, ¿no?, que cayeran sobre ellos. ¿Para qué? Para esconderlos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, del Padre, y de la ira del Cordero, Cristo. Así que vemos este grupo de personas con miedo de no querer estar ante la presencia de Dios, de no querer estar ante la presencia de Cristo, y por ello, pues, prefieren la muerte, prefieren morir aplastados que no estar ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estas personas ven que están perdidas, ven que su situación no tiene ninguna salida y ven que han estado, pues, equivocados en su proceder. Si nos fijamos en el último versículo, decíamos: porque el gran día de su ira ha llegado. Está hablando obviamente de la segunda venida de Cristo. Y dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el siguiente capítulo. De hecho, el título del siguiente capítulo es Los 144.000 sellados. Por lo tanto, la respuesta es justamente los 144.000. Dice que ellos son los únicos que se pueden sostener en pie. No aquí en el capítulo 7, sino en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, nos da una serie de características de estos 144.000, y aquí nos explica el por qué ellos son los únicos que se pueden mantener en pie. Vemos en el capítulo 14 que dice lo siguiente: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Por lo tanto, estos 144.000 en la frente tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito.
Eso se refiere que tienen el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Recordemos que Cristo es la imagen del Dios invisible y que Cristo vino a mostrarnos la gloria del Padre, es decir, el carácter del Padre. Por lo tanto, estos 144.000, cuando nos dice que tienen el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente, no está hablando de algo literal, sino de algo simbólico. Estamos dentro de símbolos y, por lo tanto, llevar el nombre o tener el nombre marcado en la frente significa tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Es interesante también porque estos 144.000 dice que cantan un cántico nuevo, ¿no? En el versículo 3, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie, dice, podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Curiosamente, ellos son los únicos que pueden cantar un cántico nuevo. Este cántico nuevo lo pueden cantar básicamente porque ellos son los únicos que pasan por una experiencia concreta en un periodo de angustia y de suma angustia, y ellos son los únicos seres humanos que viven en la tierra sin intercesor, sin mediador. Por lo tanto, estas personas se encuentran sin un mediador, sin un intercesor que interceda por ellos en el cielo, y se mantienen en pie, se mantienen sin pecado. Sabemos que son sin pecado porque en el versículo 5 del capítulo 14 de Apocalipsis nos dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por lo tanto, son personas que durante ese tiempo concreto de angustia no pecan. No significa que se vean limpias, no significa que se sientan limpias, no significa que se sientan sin pecado, pero son limpias, sino que ellas se ven impuras, creen que aún quizás tienen pecados que entregar a Cristo, ven que sus vidas no han sido perfectas, pero aún no son conscientes de que sus pecados han sido borrados y han sido lavados por la sangre del Cordero. Por eso nos dice que son sin mancha. Y otro de los puntos, ¿no?, que hay que remarcar de estos 144.000 es que dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Dice, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios, o sea, el Padre, y para el Cordero, Cristo. Dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por lo tanto, siguen las pisadas de Cristo, viven una vida similar a la de Cristo y reflejan perfectamente el carácter de Cristo. A la vez también dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Obviamente también está hablando en sentido figurado y no literal, y el hecho de no estar contaminados con mujeres significa que no se han contaminado con falsas doctrinas. Quizás en algún tiempo pasado abrazaron dichas doctrinas, pero en ese tiempo ya no abrazan doctrinas erradas, sino que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, no solamente teológico, sino también vivencial, pero a la vez también lo que predican, porque dice que en sus bocas no fue hallada mentira, lo que predican y lo que han predicado es verdad. Así que estas son, digamos, las principales características de este grupo especial, los 144.000, y por eso son los únicos que pueden sostenerse en pie ante la venida del Señor, a diferencia del otro grupo, que el grupo que leíamos en el capítulo 6, versículo 15, ¿no? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por lo tanto, este grupo es un grupo totalmente antagónico al grupo de los 144.000. Ellos no pueden estar ante la presencia de Dios, lo saben, tienen miedo y lo que hacen es quererse esconder. Y no solamente eso, sino que también desean la muerte. Ahora bien, después de este análisis que hemos hecho, queríamos hacer otro análisis en base a los versículos 15 y 16, porque hay algo que llama la atención, ¿no? Vemos como este grupo de personas, ¿no?, los reyes, los dignatarios, mandatarios, los siervos, los libres, es decir, una serie de personas que engloba a toda la humanidad en ese preciso momento, poco antes de la segunda venida de Cristo. Vemos que estas personas impías están en un lugar concreto, porque dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces aquí lanzamos la pregunta:
¿Qué hacen estas personas escondidas en las cuevas y entre las peñas de los montes? Y más cuando estamos hablando de reyes de la tierra, de grandes, de ricos, de capitanes, de personas que el hecho de estar en una cueva, el hecho de estar en las montañas es algo fuera del contexto normal en la vida de este tipo de personas. Entonces, aquí lanzamos esta pregunta y ahora también vamos a dar la respuesta de por qué estas personas impías, están en las montañas, en las cuevas y se esconden dentro de ellas para no estar ante la presencia del Señor. El contexto, decíamos que de este evento es momentos previos a la segunda venida de Cristo. Hay un capítulo bastante paralelo a esto que se encuentra en el libro de Isaías, concretamente en el libro de Isaías, capítulo 2, que nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 2, en el versículo 19, también el 21, prácticamente dice lo mismo, cambia quizás una o dos palabras, pero el versículo 19 de Isaías capítulo 2 dice lo siguiente. Es una profecía de esto que hemos leído, ¿no? Profetiza lo que va a pasar en el tiempo del fin, en momentos previos a la segunda venida. Y dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él, o sea Jehová, se levante para castigar la tierra. De hecho, en el versículo 21 dice más o menos lo mismo, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable, ahí decía por la presencia temible, en este versículo dice por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Estos versículos son bastante interesantes y tienen obviamente un paralelismo con lo que hemos leído. También resaltaríamos un punto y es que nos dice que tienen estas personas, ¿no?, por la presencia temible de Jehová, se esconden entre las cavernas de las peñas, ¿no?, en las aperturas de la tierra, y dicen por el resplandor de su majestad, cuando Él, o sea Jehová, se levante para castigar la tierra. Este se levante es muy interesante porque el hecho de que se levante implica que antes tiene que sentarse. Y obviamente está hablando de Cristo, el cual se sienta en el trono del Padre y se sienta a realizar una obra. Recordemos que cuando Cristo asciende al cielo después de estar 40 días con sus discípulos, se sentó a la diestra del Padre y empezó una obra de intercesión en el lugar santo. Luego ya bastantes años más adelante, concretamente en 1844, en otoño, el 22 de octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó una obra de juicio. Y cuando termina esta obra de juicio, de expiación, de borrado de pecados, entonces Él se levanta. Y este se levanta únicamente lo encontramos, hablando de Cristo, solamente lo encontramos en un libro que es concretamente el libro de Daniel, en el capítulo 12. En el capítulo 12 nos dice, en el versículo 1 nos dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por lo tanto, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Sabemos que Miguel es Cristo porque sabemos que Cristo cuando viene en la segunda venida viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el único lugar donde encontramos la palabra arcángel la encontramos en el libro de Judas, en el capítulo 1, creo que es, versículo 9, cuando dice que el arcángel Miguel está contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Es interesante ver que Miguel, en el tiempo del fin, se va a levantar, Cristo se va a levantar para contender, para hacer la misma obra que hizo con Moisés, pero no únicamente ya con nombres, sino con una gran multitud de personas que duermen y descansan y reposan en el Señor. Porque nos dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, vemos en Judas 1, versículo 9, vemos un paralelismo
o un anticipo de lo que tiene que suceder al fin de los días cuando Miguel, Cristo, se levante para resucitar a los justos. Por lo tanto, vemos que cuando Él se levanta empieza un tiempo de angustia, y es en ese tiempo de angustia que los cristianos están escondidos. ¿Dónde? En las cuevas, en las peñas, en los montes. Antes ha empezado una persecución, varios años antes, ha empezado una persecución de la cual ellos son señalados como culpables de muchos de los males o de prácticamente todos los males que están sucediendo en el mundo. Y por lo tanto se da orden para que el pueblo, la humanidad, persiga y mate a estos cristianos. Por lo tanto, estos cristianos primero tienen que huir de las ciudades. Antes, obviamente, convendría hacer o salir, mejor dicho, de las ciudades. Por eso, una de las cosas que predicamos aquí bastante es el hecho de empezar ya a plantearse el hecho de poder ir a vivir al campo. Todo aquel que pueda, como cristiano, como hijo de Dios, sobre todo y especialmente los que tienen hijos, pues es conveniente tomar esta decisión, al menos plantearla bien y buscar y implorar al Señor para que dé una salida para ello. Pero más adelante, el campo, la vida en el campo cerca de las ciudades, relativamente, no será pues suficiente escondite ni lugar seguro para los cristianos, sino que los cristianos cada vez se tendrán que ir alejando más y más hasta finalmente terminar en las cuevas y en las peñas, algo que ya sucedió en el siglo XII con los valdenses, los cuales se escondían entre las peñas, en las cuevas, y eran perseguidos pues por los ejércitos del Papa, ¿no? El Papa pues no quería pues que los valdenses predicaran la palabra de Dios, y entonces impusieron leyes para que la palabra de Dios obviamente no fuera dada. Los valdenses, que eran temerosos de Dios, pues ellos tuvieron que verse recluidos en las peñas, en las cuevas, en las montañas, para huir de esa fiera persecución. Y ellos, estando en las montañas, bajaban a la ciudad, predicaban y luego volvían. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 6, cuando dice que y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, lo que están haciendo es, en este momento, están persiguiendo al pueblo de Dios que están en las peñas, están en las cuevas, pero cuando ven esa señal en el cielo, que se enrolla como un pergamino, ellos entienden que Cristo viene. Ellos entienden también que han sido engañados. Ellos entienden también que no han querido sujetarse a la voluntad de Dios, que no han querido aprender de la palabra de Dios, sino que se han conformado a las tradiciones, se han conformado a lo que dice el hombre y se han creído pues todas las mentiras, no únicamente del hombre, sino también aquellas mentiras que Satanás ha propagado. E incluso pues previo a este momento, Satanás habrá venido haciéndose pasar por Cristo. Por lo tanto, ellos en este momento, una vez ven que el cielo se desvanece, ¿no?, y se enrolla como un pergamino, empiezan a entender que realmente el que les había dado la orden no era Cristo. Y es entonces que caen en cuenta y ven que realmente Cristo viene y viene a juzgarlos. Por lo tanto, lo que ellos hacen es esconderse en las cuevas y ocupan el lugar de los cristianos que estaban escondidos en las cuevas. Los cristianos salen para recibir al Señor y los impíos se esconden en las peñas para, si es posible, pues morir dilapidados pues por las montañas, ¿no? Pero no es así. La propia gloria de Cristo pues los consume, la propia presencia de Cristo en confrontación con el pecado pues los destruye, y quedan en pie pues esos 144.000 más esa gran multitud que resucita, ¿no?, que leíamos en el capítulo 12 de Daniel, ¿no?, que dice que en aquel tiempo pues habrá una resurrección, ¿no?, que dice que todos los que duermen en el polvo de la tierra, dice que muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra serán resucitados. Estos que serán resucitados son aquellos que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, en los versículos del 51 al 52. Dice así: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Es decir, no todos estaremos muertos, o no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. Dice: «En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, interesante, porque Cristo viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, creo que es versículo 16, y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Está hablando de los muertos en Cristo. Y dice, y nosotros, es decir, los 144.000, aquellos que soportan y pueden estar en pie ante la presencia del Señor, son transformados en ese mismo instante. Y como decíamos, en Primera de Tesalonicenses 4:16 también nos encontramos en la misma escena en la cual vemos el pueblo de Dios y estos dos grupos de cristianos, ¿no? Los que duermen y reposan en el Señor, que son todos los justos de todas las épocas, salvo pocos hombres, ¿no?, que han tenido acceso al cielo de una manera anticipada. Y luego también vemos a los 144.000. En el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel Miguel, por eso Cristo, hay que matizar, Cristo no es un arcángel en el sentido que es un ángel. Arcángel significa el que dirige ángel a los ángeles, ¿no? El que dirige a los ángeles. Ángel significa mensajero. Cristo es un título que recibe porque Él es Jehová de los ejércitos. Él recibe el nombre de Jehová y se lo llama Jehová de los ejércitos porque Él tiene el dominio y el control, porque el Padre lo ha querido así, de todos los ángeles. Ha puesto a Cristo como jefe de todos los ángeles. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado después de esa tremenda persecución, es decir, los 144.000 literales, algún día ya hablaremos de esta literalidad, creemos y estamos convencidos que son 144.000 literales, son los que han quedado después de esa persecución. Dice que son arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, vemos que todos aquellos que se esconden en las peñas, en las cuevas, son aquellos que persiguen a los que hayamos quedado, a los 144.000. Durante un tiempo han podido matar a muchos cristianos, pero llega un momento ya, cuando se cierra el tiempo de la gracia, ya los cristianos son intocables. ¿Por qué? Porque el martirio ya no tiene sentido. El martirio, aparte de dar reposo a la persona y permitir que una vez resucite vaya al cielo, el martirio también sirve para dar fruto, para dar un testimonio a muchas de las personas que están presentes en ese asesinato, y viendo el testimonio de la persona, muchas de las personas que están ahí y observan sean transformadas, ¿no? Por eso dice que la sangre es semilla, ¿no? Produce semilla. ¿Por qué? Porque produce nuevos cristianos. Entonces, una vez se termina el cierre de la gracia, la persecución continúa, pero ya no los cristianos ya no pueden morir y ya no tiene sentido de que mueran. Y por lo tanto, esos que quedan son los 144.000. Y lo que hacen los 144.000 escondidos en las peñas, en las cuevas, orando, pidiendo al Señor pues que los libere, ¿no? También de esa angustia de haber sido entregado no todos los pecados, es cuando viene la liberación. Por eso dice que Miguel es quien libertará al pueblo. A unos los libertará de esa angustia y los transformará en gloria, ¿no? Con cuerpos incorruptibles, y a otros previamente los resucitará ya en gloria. Y los impíos, poco antes de esto, lo que van a hacer es, viendo las señales que realmente Cristo viene, se esconderán en las peñas, en las cuevas, en las rocas, donde están los cristianos genuinos escondidos, confiando en el Señor y pidiéndole pues que por favor pues los guarde, y a la vez también claman para ver si tienen algún pecado o no aún escondido en el corazón. Pero la verdad es que ellos, aunque no lo sepan,
han entregado toda su vida a Cristo y por lo tanto, como decíamos y leíamos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, ellos son sin mancha ante Cristo, ante Jehová, ante Dios, y por lo tanto pueden estar de pie ante la presencia del Señor. Así que bueno, hasta aquí nuestro vídeo. Nos podéis dejar comentarios, preguntas en relación a este tema, en relación a los 144.000, en relación a cualquier otro tema, pero especialmente de esto que hemos tratado ahora. Así que deseamos que os haya gustado. Un abrazo a todos y bendiciones. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.